En el ejercicio 4, que está en la página 33, dice, durante el año fiscal terminado el 31 del 12 del 2000X4, la empresa RISA obtuvo ingresos de 48,000. Esos son ingresos contables, ¿verdad? Se registran conforme dice la norma de los ingresos. Y hay gastos de 35,000 que también se registran conforme a las normas, a las NIF. Por eso, contablemente, la empresa tiene en sus estados de resultado una utilidad neta de 13 millones. Pero eso es contable, ¿verdad? Eso es contable. Entonces, la ley, cuando usted lo registra, porque hay que registrarlos como dice la norma, pero cuando va a presentar el impuesto de renta, revisa cuáles de esos ingresos no son gravados, porque hay algunos ingresos que los graban desde la fuente. Digamos, a mí, si yo voy a recibir intereses, que es como viene aquí, ¿verdad? El Banco Nacional de una vez rebaja el impuesto de renta sobre esos intereses. Entonces, lo que me entrega a mí es el ingreso neto de los intereses. Y por eso ya yo no tengo que ponerlo aquí como ingreso, ¿verdad? Es un ingreso por intereses, pero ya le rebajaron el impuesto de renta, entonces no van a cobrar el impuesto otra vez. Bueno, esos, dice, dentro de los ingresos existen intereses ganados o certificados de inversión emitidos por el Banco Nacional, sobre los cuales se pagó un impuesto de renta definitivo, o sea, ya se pagó ese impuesto del 8%, por lo que estos intereses ganados se consideran como ingresos no gravables, ¿verdad? Y son por 1,200,000. Entonces yo los quito, porque si los dejo aquí, me van a cobrar impuestos sobre esos intereses, y ya yo lo pagué ese impuesto. Entonces, cuando lo quito, me da los ingresos que sí son gravables, ¿verdad? Sobre estos 46,800 sí van a cobrar impuesto de renta. Además, dice que dentro de los gastos existe una amortización de patentes por la suma de 600,000, que corresponde a la amortización del año de dicho activo intangible, el cual no es deducible según el impuesto de renta, ¿verdad? Revisando las leyes, ese impuesto no lo permite, ese gasto no lo permite. Entonces, yo tomo el gasto contable y le quito ese gasto no deducible. ¿Para qué? Para que me quede de estos ingresos, cuáles son los gastos que yo sí puedo rebajar, ¿verdad? Que sí los puedo rebajar para poder calcular el impuesto. No puedo rebajar esta patente, por eso no rebajo los 35, rebajo solo 34,400. Entonces, ahora sí tengo una utilidad que es gravable, ¿verdad? Sobre esa calculo el impuesto, que es del 30%. Y eso me da cuánto tengo que pagar de impuesto. ¿Por qué no lo hago sobre la utilidad contable? Porque esta contabilidad sigue las normas NIF, pero yo tengo que pagar el impuesto calculando un ingreso y un gasto conforme a la ley del impuesto de renta. Entonces, en mis estados de resultados, sí es cierto, yo uso el ingreso contable, el gasto contable, la utilidad neta va a ser contable, pero el impuesto de renta que voy a registrar es el que calculo según las leyes. Y quitando ese impuesto, me queda ya la utilidad neta, ¿verdad? Ese impuesto es el que voy a pagar. Y es diferente a que si lo calculara, ¿verdad? Porque si yo lo calculo sobre esos 13 millones, si yo calculo el 30% de esos 13 millones, me da otra cosa. Me da otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo dentro de los ingresos 1,200,000 que son ingresos que ya yo pagué el impuesto sobre esos ingresos. Entonces no lo voy a incluir aquí porque ya está pagado ese impuesto. Y también incluí dentro de los gastos estos 600 que no puedo decir porque la ley no me lo permite, ¿verdad? Entonces mi impuesto no es no es el 30% de mi utilidad contable, sino que es el 30% de mi utilidad gravable.